En nuestro programa anterior pudimos observar en el capítulo 9 de Esdras esa gran oración del sacerdote y de aquellos que le acompañaban, aquellos que temblaban ante la palabra de Dios. La palabra de Dios ha estado detrás de todos y cada uno de los grandes movimientos espirituales, y tiene que ser así. No puede haber un gran movimiento espiritual sin la palabra de Dios. Y cuando Esdras arribó a esa tierra, se le informó del bajo estado espiritual en que se encontraba la gente, y como resultado, él fue ante Dios en oración. Por algún tiempo, este hombre estaba en un estado de conmoción nerviosa, por decirlo así. Él no podía realmente moverse aún. Tal era el estado de humillación en el que se encontraba. Y aquellos que sentían esto en la misma manera en que él lo estaba sintiendo, pues se unieron a Esdras para tener una gran reunión de oración. En esa oportunidad observamos que esta había sido una gran oración. Luego comenzó este movimiento de avivamiento, y dijimos que el avivamiento siempre introduce alguna reforma. El problema en nuestros días, amigo oyente, es que muchas veces hablamos de tener un gran avivamiento en nuestra iglesia, cuando en realidad, al examinarlo detenidamente, no es tal. Porque lo único que ocurrió fue la salvación de algunas personas, lo cual en sí es maravilloso, por supuesto. Pero lo que queremos destacar es que no hay un avivamiento de la iglesia en el día de hoy. La iglesia en la actualidad, hablando de ella como un todo, está en realidad en una decadencia espiritual. Y por esa razón debería existir una mayor dedicación hacia la oración de parte del pueblo de Dios. No simplemente decir oraciones, sino pedir a Dios en oración que Él nos ayude. En esta ocasión que mencionamos aquí en el libro de Esdras, hubo un avivamiento, y eso conduce hacia una reforma. Y uno no necesita ser un experto para darse cuenta de los resultados que se puede ver. Encontramos en el primer versículo de este capítulo 10 de Esdras lo siguiente, leamos. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. O sea que el pueblo de Dios se siente culpable de pecado en esta situación en particular, y esto era algo que en realidad estaba haciendo mucha falta. Ahora notemos lo que ocurrió aquí en el versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Este hombre que se menciona aquí, Secanías, se convirtió en el vocero, por así decirlo, de un grupo de personas que reconocían su pecado y querían confesarlo, y llegaron a Esdras y dijeron, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ese es un reconocimiento muy franco de las faltas de uno. Él dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Y eso, amigo oyente, es ir directamente al grano y tratar las cosas de una manera muy específica. Todo eso que el pueblo había estado haciendo era en contra de la ley de Moisés. Ellos estaban rompiendo la ley, quebrantando la ley, y no habían consultado en este grave asunto con aquello que estaba escrito. En otras palabras, ellos se habían apartado de la palabra de Dios. Y entonces este hombre se entrega a la misericordia de Dios y dice, aún hay esperanza para Israel. Ahora leamos lo que sigue diciendo aquí en el versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vemos aquí que hay otros que se unieron a esta confesión, y ellos en la misma manera temblaban ante el mandamiento de Dios. Es decir, ellos no se conformaban simplemente con leer lo que allí decía, sino que la palabra de Dios abrió un camino en sus corazones. Cuando a ellos se les llamó la atención sobre lo que estaban haciendo, lo confesaron. Ellos no trataron de dar una explicación, o de dar alguna excusa, o aún de tapar lo que habían hecho, sino que simplemente se presentaron y lo confesaron. Hicieron esto según la palabra de Dios. Luego él continuó diciendo en los versículos 4 al 6, Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra.
Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esto de quebrantar la ley de Dios era un asunto muy serio. Ellos se presentan ante Dios con una gran tristeza en sus corazones. Esdras ahora entra a la misma presencia de Dios, y esto es algo bastante práctico. Cuando uno observa esta situación por la que ellos están pasando, puede darse cuenta que es algo muy triste. Pero ellos habían transgredido la palabra de Dios, y entonces tiene lugar el arrepentimiento del pueblo de Dios. Amigo oyente, aquí es donde debe comenzar un avivamiento. Primero andando en la luz de la palabra de Dios, y luego, cuando llegamos a la palabra de Dios, ella nos muestra nuestra culpabilidad en nuestros propios corazones. Vemos que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, y estamos abiertamente transgrediendo, quebrantando aquello que Dios ha escrito, y luego entonces nos presentamos ante Él y confesamos nuestra culpabilidad. Y allí hay un arrepentimiento verdadero, y como resultado vemos que los hijos de Dios reciben un avivamiento. Nosotros estamos muy ocupados en el día de hoy predicando arrepentimiento a los perdidos del mundo, y hablando sinceramente, no estamos muy seguros de que Dios nos esté pidiendo o diciendo a los perdidos que tienen que arrepentirse. Al mundo perdido se le debe predicar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando uno llega al Señor Jesucristo como Salvador, entonces algo sucede. Sucedió en Tesalónica. Pablo dice, ustedes han regresado a Dios de los ídolos. El volver a Dios tuvo lugar antes de dejar a los ídolos. El arrepentimiento no viene antes de la fe. La fe es lo que tiene lugar primero y luego sigue el arrepentimiento. Lo sigue como la noche sigue al día. Esa es la forma en que tiene que suceder. Si no lo sigue, quiere decir que no hay nada que lo esté tirando desde adelante. No había una fe salvadora allí. Por tanto, lo que es de importancia hoy es que en la iglesia está faltando el arrepentimiento. Usted habrá notado, amigo oyente, que Dios en la Biblia le dice a la iglesia que se arrepienta. En las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, Él le dice a cada una de ellas que se arrepienta. Aquí Él está hablando a los creyentes. Él no está hablando a la gente que no es salva. Aparentemente, Él está hablando a aquellos que ya son salvos. Y en el día de hoy, nosotros lo estamos diciendo al mundo perdido. Aquellos que nos escuchan con frecuencia se habrán dado cuenta que nosotros tenemos algunos pequeños problemas. Y quisiéramos mencionar ahora uno que tenemos, y es que de vez en cuando nos apartamos del tema y lo hacemos porque pensamos que es importante. Ahora, personalmente no estamos de acuerdo con aquellas personas que se presentan ante el alcalde o el intendente o gobernador o presidente de un país y le dicen que hace falta un día nacional de oración. Amigo oyente, ¿qué es lo que está diciendo? No creemos que Esdras haya enviado algún mensaje a la gente que los estaba rodeando en esa época, a los heteos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, a los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Él no les envió a todos ellos un mensaje diciendo, tengamos un gran día de oración. Uno no le pide a los paganos que oren y se arrepientan, amigo oyente. Nuestras naciones, en un sentido, son todas naciones paganas, aunque nosotros las llamemos cristianas, ya que son muy pocos los creyentes. Este es un día en el que cada minoría es escuchada, con la excepción de los creyentes en la Biblia. Ellos en realidad no están siendo escuchados en la actualidad. Es algo interesante notar esto en cuanto a nuestra minoría en el día de hoy. Esa es una de las razones por las cuales uno no puede llamar a cientos o miles de personas para tener un gran día nacional de oración. Y si esto se lograra, ¿qué de bueno saldría de allí? Dios le está diciendo a su iglesia que se arrepienta. Él está diciendo a su iglesia que regrese a Él, que salga de esa posición tan fría e indiferente en la que se encuentra. Lo que necesitamos en el día de hoy, amigo oyente, es un verdadero avivamiento. Y un avivamiento no va a llegar a menos que ocurra un arrepentimiento. Y hasta cuando no haya un arrepentimiento en la iglesia, es decir, entre los creyentes, entonces no se va a ver un verdadero avivamiento. Podemos apreciar aquí, por lo que estamos leyendo en el libro de Esdras, que esta gente ya no es tan indiferente. Pero en la iglesia de nuestros días hay mucha indiferencia.
El problema, amigo oyente, con la iglesia actual es que está llena de miembros que son fríos, que son indiferentes. No sabemos si ellos son salvos o no lo son. Si un avivamiento llega, amigo oyente, veremos a estas personas que son indiferentes que tomarán una posición con el Señor Jesús, o si no, demostrarán claramente que ellos pertenecen al diablo. Esto que estamos leyendo en Esdras es algo muy instructivo, como bien podemos apreciar. Ahora vemos que este hombre, Esdras, se presentó ante Dios con un arrepentimiento genuino. Veamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 10 de Esdras. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Ellos están marcando aquí la separación con toda claridad. Ahora ellos están bajo la ley. No creemos que nosotros podamos forzar esto en la iglesia en nuestros días, pero usted puede apreciar lo que están haciendo. Están quitando, separando toda la paja que se encontraba entre el buen trigo. Ellos envían un mensaje para que todos se reúnan, y vemos que se demorarán por lo menos 3 días para que los demás lleguen de las otras partes de esa tierra. Y este mensaje había sido enviado a aquellos que habían salido de la cautividad de Babilonia, porque ellos habían regresado para reedificar la ciudad y el templo en Jerusalén. Ellos debían reunirse para tener un gran tiempo de refrigerio espiritual. Pero el arrepentimiento debe tener lugar antes de todo eso. Ellos deben reunirse, y si hay algunos que no pueden ir, aquellos que quizás tienen algo en sus corazones, que puedan estar pensando, bueno, ustedes no están haciendo las cosas de la manera que a mí me gusta, o que puedan tener alguna objeción, entonces ellos tienen que ser separados. Ahora, nuestra iglesia, amigo oyente, necesita en esta época presente una limpieza como esta. Y no nos estamos refiriendo a esos miembros que no se pueden encontrar, sino que la iglesia del día de hoy tiene que quitarse de encima a aquellos miembros que sí se pueden encontrar, pero en los cuales nada está ocurriendo, en los cuales nada está sucediendo. Al hacer esto, un gran avivamiento puede venir a la iglesia y toda esta amargura y desilusión que está presente en las iglesias, aún de las fundamentales, tiende entonces a desaparecer. Ahora esto es algo que existe verdaderamente en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que tienen problemas en estos días y que necesitan presentarse ante Dios en oración y confesarle todas estas cosas. Así Él puede ayudarle haciendo una limpieza a fondo entre los miembros. Tenemos que quitar las cosas que están causando divisiones y que causan amarguras entre la gente. Usted sabe que solo hace falta un poquito de la hiel de una gallina para contaminar toda la carne. Cuando uno está limpiando una de esas aves, tiene que tener mucho cuidado de no derramar la hiel, porque si no, se le puede arruinar toda la carne. Dios quiere quitar todo eso. Él dice, por ejemplo, allá en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». El Señor había dicho que un poco de levadura leuda toda la masa. Unos pocos de aquellos que siempre se están quejando o están criticando en la iglesia pueden apagar cualquier movimiento espiritual en ese lugar. ¿Cuántas vidas no han sido arruinadas por la amargura? Nosotros ahora no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre esto, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Se nos dice ahora en los versículos 9 al 12 de este capítulo 10 de Esdras, «Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, Así se haga conforme a tu palabra. En otras palabras, no simplemente un oidor de la palabra, sino un hacedor también. El arrepentimiento lleva a hacer algo, siempre provoca alguna reacción. Estamos oyendo mucho en estos días sobre grupos de acción en la iglesia.
Ahora, lo que ellos quieren decir con eso es que están testificando. Lo que la iglesia también necesita es hacer un buen trabajo de limpieza, amigo oyente. Esta confesión necesita hacerse. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, dijo el Señor Jesús. Vamos a ver ahora que esto será algo bastante amargo para ellos. Pero ellos hicieron todas las cosas que se les había pedido que se hiciera. Y estas personas llegaron juntas para hacer esa confesión. Y cuando ellos lo hacen, estamos seguros que fue algo bastante duro para sus corazones y que debieron sufrir una agonía de su alma tremenda por la que tuvieron que pasar. Algo que es bastante interesante ocurrió cuando ellos estaban reunidos. En ese momento se desata una gran lluvia. Leamos ahora el versículo 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Ahora ellos no están haciendo esto de una manera descuidada. Al comenzar a llover, todos los presentes se querían ir a algún lugar cubierto. Y este hombre Esdras es una persona con mucho sentido común y dice, bueno, no queremos quedarnos parados aquí y mojarnos en la lluvia con las mujeres y los niños. Lo que haremos es regresar en otra oportunidad y hacer las cosas bien. Y entonces el versículo 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Hagamos estas cosas de una manera organizada y bien hecha. Y podemos decir que la forma de operar de esta gente fue bastante buena. Y luego se nos dice aquí en el versículo 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y tenemos entonces una larga lista de nombres de los involucrados, y luego en el versículo 44 leemos, todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora esto nos muestra una historia muy triste, ¿no le parece? Que los pecados de los padres afecten también a los hijos. Luego podemos ver otra cosa más, que aquí hubo un sacrificio que habla del hecho de que esta gente estaba unida ahora como algo inseparable. No se le puede llamar comunión, creemos que la comunión es algo que el Espíritu de Dios enseñó a los creyentes en el día de Pentecostés. Uno no ve mucho de esto en la actualidad, pero hay muchos lugares donde aún existe una maravillosa comunión. Cuando hemos visitado algunas iglesias, siempre sentimos un gran deseo de estar con los creyentes, porque son personas maravillosas, y uno tiene oportunidad de tener una hermosa comunión en las cosas de Dios. Pero hay otras iglesias en las que esto no existe. Aún así, hay muchas iglesias que tienen entre sus miembros a personas maravillosas con las que uno puede tener comunión. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Así es que aquí se nos ha presentado una oportunidad en la que las personas se han reunido en un gran esfuerzo unificado. Y así, amigo oyente, llegamos al final de este capítulo 10 del libro de Esdras. Y con él llegamos también al final de nuestro estudio de este pequeño libro de Esdras. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y entraremos a estudiar el libro de Nehemías, un libro que continúa prácticamente con este estudio de Esdras. Así es que le invitamos a unirse a nosotros para este estudio. Será pues hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga muy ricamente.